Hay lugares en el mundo donde el tiempo no transcurre en línea recta, sino en espiral, donde el pasado no está enterrado bajo la tierra, sino flotando bajo las olas, como si se negara a ser olvidado. La historia, tal como nos la han contado, es una línea recta dibujada a fuerza de omisiones. Y en ese trazo firme y controlado hay huecos, abismos, ecos de civilizaciones que alguna vez existieron y que fueron borradas no por el paso del tiempo, sino por voluntad, por decisión. Este es uno de esos casos. A tan solo unos kilómetros de la costa egipcia, bajo las aguas turbias del delta del Nilo, yace una ciudad perdida, una metrópolis que fue más antigua que Alejandría, más influyente que Tebas y más sagrada que Memphis. Su nombre era Heracleion, pero si era tan importante, ¿por qué nadie habló de ella durante más de 2000 años? Durante siglos, Heracleion fue considerada una leyenda, una invención de los antiguos escritores griegos, un mito flotante en la frontera entre la fantasía y la historia. Se decía que era una ciudad consagrada a los dioses, donde Heracles habría pisado tierra egipcia por primera vez, que fue el puerto principal antes de la construcción de Alejandría, que era un centro de comercio, religión y poder. Pero no había rastro alguno de ella, ninguna ruina, ninguna piedra, ni una sola estatua, hasta el año 2000. Fue entonces cuando el arqueólogo submarino Frank Godio, tras años de exploración bajo el mar Mediterráneo, halló lo imposible: columnas sumergidas, esfinges de granito, templos ciclópeos, monedas, estatuas de faraones olvidados. Heracleion había sido real, y había estado oculta durante más de 2000 años, como si el mar la hubiera tragado, y la historia, deliberadamente, la hubiera silenciado. Las primeras imágenes de Heracleion bajo el agua parecen extraídas de un sueño, estatuas colosales de dioses egipcios dormidas sobre la arena del lecho marino, columnas caídas, puertas ceremoniales, jeroglíficos que todavía susurran nombres olvidados. Pero lo que sorprendió a los arqueólogos no fue solo la majestuosidad del hallazgo, fue su sofisticación. Heracleion no era un asentamiento improvisado, era una ciudad diseñada con una precisión que desafía lo que creíamos saber de la ingeniería antigua. Tenía canales, muelles, templos organizados en torno a una arquitectura ritual. Su puerto era uno de los más avanzados del mundo antiguo, y sin embargo, desapareció. No solo físicamente, sino culturalmente. Fue borrada, como si su sola existencia hubiera representado una amenaza para la narrativa oficial del pasado. Las teorías sobre la desaparición de Heracleion son tan diversas como inquietantes. Algunos culpan a un terremoto, otros a licuefacción del suelo por el peso de la arquitectura. Otros hablan de una combinación letal de subida del nivel del mar, desastres naturales y abandono político. Pero hay una versión más extraña, más inquietante, una teoría que habla de un colapso ritual, de que algo ocurrió en Heracleion que alteró el equilibrio espiritual de la ciudad, que su caída no fue solo geológica, sino simbólica, que los templos fueron sellados, los nombres de sus líderes borrados y sus registros destruidos, como si alguien en algún momento hubiera decidido que Heracleion debía desaparecer. Entre los objetos hallados bajo el agua hay piezas que no encajan, estatuillas que representan deidades no registradas en los panteones egipcios, escrituras en dialectos desconocidos, objetos que no deberían haber estado allí, un anillo de oro con inscripciones no egipcias, una estatua con una forma de halo que recuerda más a iconografía precristiana que a cultos faraónicos, fragmentos de papiros sellados con signos que nadie ha podido traducir. ¿Pudo Heracleion haber sido algo más que una ciudad portuaria? ¿Y si fue un punto de contacto entre civilizaciones que nunca deberían haberse encontrado, entre culturas paralelas que cruzaron líneas prohibidas por la historia oficial? Hay quienes conectan Heracleion con la Atlántida, no por su destrucción, sino por su desaparición simbólica. Ambas ciudades, dicen, fueron centros de conocimiento, de comercio, de poder espiritual, y ambas fueron tragadas por el agua, dejando solo un eco en las leyendas. En los archivos de Heródoto hay menciones vagas a una ciudad llamada Tonis, una metópolis sagrada desaparecida sin dejar rastro. Por siglos se creyó que era un mito, pero hoy sabemos que Tonis era el nombre egipcio de Heracleion. Entonces,
La pregunta no es solo qué era Heracleion, es por qué se decidió que debía ser olvidada. Quizá Heracleion no fue solo una ciudad, tal vez fue un portal, un nodo en una red de saberes antiguos que no debieron llegar al presente. Tal vez su caída no fue un accidente, sino un sacrificio. Vivimos en una era donde la información es abundante, pero el conocimiento verdadero sigue siendo escaso. Y mientras excavamos los secretos del pasado, debemos preguntarnos, ¿qué otras verdades han sido enterradas o sumergidas